Hola, muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre los estudios de cohortes que los tenemos bajo la lupa. En el día de hoy hablaremos sobre 8 aspectos importantes, los cuales tenemos de primero que sería el diseño de estudios epidemiológicos, como segundo punto el mapa mental interactivo, epidemiológicos, como segundo punto el mapa mental interactivo. Como tercer punto tenemos los estudios epidemiológicos, los tipos, diseños e interpretación. Y como cuarto tenemos el cuadro comparativo. De quinto tenemos un avatar, que va a ser súper genial. El sexto tenemos el mapa conceptual. En el séptimo punto tenemos la matriz. Y en el último punto, que sería el octavo, tenemos un juego. Es decir, empecemos con lo más importante, que va a ser súper genial. El sexto tenemos el mapa conceptual, en el séptimo punto tenemos la matriz y en el último punto, que sería el octavo, tenemos un juego. Es decir, empecemos con lo más importante para entender todo esto que les estoy hablando. ¿Qué es la epidemiología? Bueno, pues la epidemiología es la ciencia que se dedica a estudiar cómo, cuándo y por qué ocurren las enfermedades de distintas poblaciones con el objetivo de controlar los brotes y mejorar la salud de todos. Ahora, vamos a hablar un poco sobre los diseños de estudios epidemiológicos. Nuestro primer punto. ¿Sí? Entonces, para aclarar, esto es una revista de salud pública de México, volumen 42, número 2, del año 2000, entre marzo y abril. Los autores de esta revista son Mauricio Hernández Ávila, Francisco Garrido Latorre y Sergio López Moreno. ¿Sí? Como principios de esta investigación en explico? Tenemos la distribución de las enfermedades, ¿sí? Y eventos de salud en poblaciones humanas, pero por el otro lado, contribuimos al descubrimiento y la caracterización de leyes que gobiernan o influyen en estas condiciones. Entonces, en el análisis que es exhaustivo sobre la epidemiología en salud pública, estos investigadores en el Instituto Nacional de Salud Pública de México presentaron un enfoque actualizado de los diseños epidemiológicos más empleados para estudiar la distribución y causas de enfermedades en la población. ¿Sí? Este estudio, pues, claramente fue liderado por el doctor Mauricio Hernández Ávila, quien subraya la importancia de métodos experimentales y observacionales en la investigación de la salud. Entonces, él destacaba los ensayos clínicos aleatorizados como el diseño mayor peso para establecer relaciones causales, seguido por los estudios de cohortes y casos y controles que permiten evaluar riesgos y exposiciones a factores como sustancias tóxicas. Sin embargo, estos investigadores advirtieron sobre las limitaciones de estos estudios y especialmente en los diseños transversales y ecológicos, que aunque útiles, ofrecen menor capacidad de causalidad y están sujetos a interpretaciones cuidadosas. El estudio incluye que la elección del diseño debe ajustarse a las necesidades específicas del problema de salud, siendo indispensable para el avance de la salud pública y la comprensión de la etiología de las enfermedades de diversos contextos epidemiológicos. Bueno, en nuestro punto número 2 tenemos nuestro mapa conceptual de diseños de estudios epidemiológicos, que es un poco más resumido para que podamos entender un poco más simplificado toda esta revista que nosotros tenemos a nuestra mano. Entonces, en este estudio nos demuestra el objetivo principal de la epidemiología, que es entonces la descripción, la distribución de enfermedades, que se caracteriza de leyes
que influyen en la salud y que las aplicaciones en salud y que las aplicaciones se hacen en salud pública y medicina, ¿sí? En este estudio epidemiológico también encontramos los criterios, ¿sí? Entonces, en estos criterios, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar los criterios de clasificación de estudios que se clasifican en unidad de análisis, asignación de la exposición, tenemos el número de observaciones y la temporalidad. En la unidad de análisis, ¿qué tenemos? Un análisis individual versus un análisis grupal, ¿sí? En la asignación de la exposición contamos con la exposición aleatoria por convivencia o fuera del control del investigador, ¿sí? Y tenemos el número de observaciones que son longitudinales, que serían varias mediciones, o transversales, que sería una medición. Y en la temporalidad encontramos que serían prospectivos, que es evento que ocurre, ¿sí?, después de la exposición, o retrospectivos, que son eventos ya ocurridos, ¿sí? También nos encontramos con los principales usos de la epidemiología en salud. ¿Cuáles serían, dirían ustedes, pero cuáles son esos principales usos, cierto? Entonces son la identificación de la historia natural de las enfermedades, que es muy importante, la descripción y distribución de frecuencias. Tenemos la identificación de etiologías y factores de riesgo. Contamos con la evaluación de intervenciones y tecnología médica, ¿sí? Contamos con el diseño y evaluación de programas de salud. Entonces, estos serían los principales usos de la epidemiología en salud pública. Todo esto es lo que más se utiliza para poder diseñar todos estos estudios epidemiológicos. En la clasificación de estos estudios, contamos con estudios experimentales y estudios no experimentales o observacionales, ¿sí? Los estudios experimentales, ¿cuáles son? Son ensayos aleatorizados o controlados, ¿sí? En los estudios no experimentales tenemos estudios transversales, estudios ecológicos o de conglomeración. Tenemos estudios de cohortes, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Estudios de casos y controles, ¿sí? Y por último, contamos con el objetivo principal de la epidemiología, que dice que es como un detective de la salud pública, ¿sí? Y rastrea el origen de las enfermedades. Eso es como a lo que se dedica, ¿sí? Perfecto. Ahora que ya entendimos este tema, que fue nuestro primer y segundo tema, vamos a hablar de nuestro tercer tema, que es estudios epidemiológicos, tipos, diseño e interpretación. Esta también es otra revista científica de enfermedad inflamatoria intestinal al día, ¿sí? Esta revista es del 20 de marzo del 2017, súper actualizada. Entonces, encontramos que la epidemiología de la medicina estudia la frecuencia, la distribución y los determinantes de estados y sucesos relacionados con la salud y enfermedad. Entonces, ahora pasemos a otro importante tema, ¿sí? Que es los estudios de los cohortes. Entonces, en los estudios de los cohortes nosotros encontramos muchísima información, que es donde les vamos a hacer un cuadro comparativo. Yo les voy a explicar un poco de qué se trata, ¿sí? Los estudios de cohortes son investigaciones observacionales longitudinales en las que se clasifican a los participantes en grupos expuestos y no expuestos a un factor específico, observándolos en el tiempo para analizar la aparición de una enfermedad, ¿sí? Se puede realizar de manera prospectiva, donde el seguimiento inicia antes del desarrollo de la enfermedad, o retrospectiva, reconstruyendo eventos ya ocurridos. En este tipo de estudio se permite calcular la incidencia y riesgo relativo de desarrollar la enfermedad en relaciones con la exposición, ofreciendo información precisa sobre la frecuencia
la secuencia temporal entre exposición y enfermedad, lo que fortalece como tal el análisis de la causalidad. Sin embargo, requieren muestras grandes y tiempos prolongados de seguimiento, siendo costosos y susceptibles a pérdidas de seguimiento que pueden afectar los resultados. Una variante, que son los estudios de cohortes de casos incidentes, se enfoca en pacientes recién diagnosticados. ¿Qué nos dice esto? Que esto permite observar la historia natural de la enfermedad desde su inicio, ¿sí? Y facilita el estudio analizado dentro de la cohorte para analizar las características específicas. Gracias, compañera Verónica, por darme la palabra. Aquí seguimos con el punto 4, que son las categorías de promoción de la salud. Está la prevención de la salud y la prevención de la enfermedad. Como objeto está enfocado en fortalecer lo que es saludable y promover el bienestar integral, mejorando las condiciones generales de vida en las personas y las comunidades. Está reducir o eliminar los factores que lo pueden causar en enfermedades, manteniendo a las personas y grupos alejados de los riesgos específicos. En los objetivos, dar a las personas las herramientas y oportunidades para mejorar su salud, aumentar su control sobre sus propios determinantes de salud, disminuir la presencia y el impacto en enfermedades al intervenir directamente en los factores que las causan o las agravan. En los receptores está dirigida a todos los sectores de la sociedad con un fuerte enfoque a involucrar activamente a la comunidad y empoderar a la población en general. Se dirige a las personas y grupos en riesgo de enfermedades, así como a aquellos que ya están enfermos, para prevenir complicaciones o progresiones. En los interventores incluye a un amplio grupo de factores y actores como profesionales de la salud, educadores y comunitarios y autoridades que colaboran en la promoción de la salud. Está principalmente las profesionales de la salud, como los médicos y los enfermeros, que realizan acciones específicas para evitar que las enfermedades se agraven o se propaguen. Están las estrategias, que es el uso de la educación, la comunicación, la participación comunitaria y las políticas públicas para crear entornos saludables y empoderar a las personas. La prevención primaria es promover estilos de vida sanos y vacunación, y la promoción secundaria es realizar exámenes de detención temprana terciaria en los departamentos y rehabilitación para reducir el impacto de las enfermedades. Los estudios epidemiológicos incluyen ecológicos, que comparan datos de poblaciones, transversales, que evalúan exposición y enfermedad al mismo tiempo, casos y controles, que investigan factores de riesgo en personas con y sin la enfermedad, cohortes, que siguen a grupos para calcular incidencia, y cohortes incidentes, que estudian la evolución desde el diagnóstico. Cada tipo se usa según los objetivos del estudio. Aquí vamos a hablar sobre los estudios epidemiológicos, que está la definición y propósito, metodologías utilizadas, sesgos de estudios de cohortes, aplicaciones en la salud pública y limitaciones de estudios de cohortes. Gracias, compañera Alison. A continuación tenemos el punto 7, que es la matriz de un artículo, que tiene por nombre esta matriz estudio de cohortes. El registro de este artículo fue hecho por Verónica Mora, Marley Rodríguez y Alison Buitrago. El artículo fue sacado de la base de datos El Saber. Usamos una fórmula de búsqueda para este artículo, fue gerontología ANTS, adultos mayores, ANTS, cohortes. Este artículo es de la revista española de geriatría y gerontología. Este artículo tiene como título Factores asociados con la aparición de caídas en ancianos institucionalizados, un estudio de cohortes. El idioma es en español y la fecha de este artículo es el 24 de octubre del 2009. Los autores de este artículo son Gabriel Díaz Gravalos, Carmen Gil Vázquez, Vanessa Andrade Pereira, Rosario Alonso Payo, Susana Álvarez Araujo y Santiago Reynosa Hermín.
El lugar de este artículo en el cual se desarrolló fue Galicia, España. El enlace de este artículo en el cual se puede encontrar en internet se encuentra citado en Vancouver. A continuación también se encuentra el problema de este artículo, que es el objetivo del presente estudio, es conocer los posibles factores de riesgo asociados con la aparición de caídas esporádicas o de repetición en el medio residencial, hecho que puede ayudar a desarrollar medidas preventivas que minimicen tanto su aparición como sus consecuencias. El objetivo de este artículo es conocer los posibles factores de riesgo asociados con la aparición de caídas esporádicas o de repetición en el medio residencial, hecho que puede ayudar a desarrollar medidas preventivas que minimicen tanto su aparición como sus consecuencias. El enfoque de esta investigación fue cuantitativa, tuvo un diseño de investigación que es un estudio de cohortes, sus consideraciones éticas no están registradas en el artículo. La población fueron 234 personas mayores internos de más de 65 años. La muestra fueron de 203 personas mayores de 65 años o más. La técnica de muestra fue por conveniencia. Los criterios que se tuvieron en cuenta para este artículo de inclusión fueron internos mayores de 65 años con capacidad para andar, residentes de 4 centros geriátricos. Los criterios de exclusión, a partir de las 234 personas y tras excluir a los que eran incapaces de caminar, se incluyeron 203 internos pertenecientes a 4 centros, contabilizándose 35 pérdidas, que equivalen al 17,2%, por fallecimiento o traslado a lo largo de los 18 meses de seguimiento, que equivale al 11,5% por año. Los participantes de este estudio incluyeron a 203 internos mayores de 65 años, con capacidad para andar, residentes en 4 centros geriátricos pertenecientes a la Fundación San Rosendo de la provincia de Ourense. Como técnicas de recolección, en este artículo se usaron 3. Como primero, registro de las caídas, evaluación de los participantes y como último, análisis de los datos. En registro de caídas, cada caída fue registrada por la enfermera responsable del paciente, generalmente en un plazo inferior a las 24 horas después del incidente, y el máximo de este registro fue de 48 horas. Como segundo, evaluación de participantes, se registraron datos sobre edad, sexo, índice de masa corporal, resultados de pruebas como Bartel, Tinetti y Pfeiffer. Y FRAD, historias de caídas previas, uso de ayudas para caminar, existencia de hipotensión ortostática, delirium en el mes previo y presencia de enfermedades crónicas. Y como último, análisis de datos. Se utilizó el programa SPSS para el análisis de datos aplicando diversas pruebas estadísticas según fuera lo necesario. Los instrumentos que se utilizaron para este artículo fue Bartel, Pfeiffer 10, Tinetti Balance, Assessments, TOL 11 y FRAD. Técnicas de análisis fue regresión logística, prueba de Osmer, pruebas estadísticas y bueno, los resultados de este artículo se registró un total de 204 caídas en 99 personas, lo que supone un 0,7% por persona y año, 1,4 por persona y año entre los que se cayeron, y una incidencia acumulada del 4,8 en los 18 meses. La comparación de la media de caídas en cada centro no mostró diferencias significativas. No se demostraron diferencias en la aparición de caídas en función del sexo, ni en relación con ninguno de los fármacos considerados. El resultado del análisis bivariante se muestra en la tabla 1 y el resultado del análisis de la regresión logística en la tabla 2 del artículo. Discusión teórica. El 50% de los internos en residencias geriátricas sufre al menos una caída a lo largo de los 18 meses. Analiza la relación entre los factores específicos como el delirium y la fragilidad pueden predisponer a caídas y lesiones. Las limitaciones, muestra de convivencia, lo que limita la generalización de los resultados, no se actualicen los factores de riesgo durante el seguimiento, lo que podría haber afectado la precisión de los datos.
Como recomendaciones para este artículo es realizar un monitoreo constante de factores de riesgo en personas mayores que se encuentran institucionalizadas, diseñar e implementar programas de intervención para reducir la incidencia de caídas enfocados en los factores identificados. Conclusiones. La alta incidencia de las caídas está asociada a factores de fragilidad en la población de las personas mayores que se encuentran institucionalizadas, lo cual sugiere la necesidad de programas preventivos para reducir estos eventos. La relación de este artículo con toda la información mencionada anteriormente es que el envejecimiento y la importancia de identificar factores de riesgo en personas mayores, especialmente en contextos institucionalizados, es para mejorar su calidad de vida. La relación que tiene este artículo con la gerontología es permitir comprender mejor los factores que aumentan la vulnerabilidad de las personas mayores que se encuentran institucionalizadas y proporcionar bases para desarrollar intervenciones preventivas y de cuidado. Los aportes que tenemos para esta investigación es ofrecer datos importantes sobre la incidencia de caídas en entornos institucionales y los factores asociados como el delirio y el estado nutricional. Esto puede servir para futuras investigaciones de gerontología sobre la prevención de caídas y la mejora del bienestar de las personas mayores que se encuentran institucionalizadas. Como apreciaciones personales, tenemos la apreciación de nuestra compañera Alison, que dice que este artículo destaca la importancia de observar continuamente los cambios físicos y mentales en la población de las personas mayores, ya que pequeños cambios pueden tener grandes consecuencias en su bienestar. Como apreciación de nuestra compañera Verónica, es que ella considera relevante que se incluyan intervenciones integrales y personalizadas sobre el delirio y la nutrición, ya que estos aspectos son fundamentales para la prevención de caídas. Y como apreciación mía, en este caso, sería la investigación ayuda a comprender cómo los factores de fragilidad afectan a las personas mayores e indican la importancia de los distintos enfoques en la gerontología para mejorar su calidad de vida. Bueno, como punto octavo y por último es el juego. El juego consiste en que el salón se va a formar en una fila en la cual se les va a leer un caso y dos compañeras más van a leer las posibles respuestas ante ese caso y ellos tendrán que elegir para cuál se van, o sea que ellos consideren cuál es la correcta, pero hay que tener en cuenta que una de esas es la incorrecta y pues tendremos que eliminar las personas que se equivoquen. Voy a leer en este caso un ejemplo para tener una idea de esto. Caso 1. Estudio sobre el consumo de azúcar y el riesgo de diabetes tipo 2. Descripción del caso. En un estudio de cohorte para evaluar la relación entre el consumo de azúcar y el riesgo de diabetes tipo 2, los participantes llenan en cuestionarios de frecuencia de alimentos. Sin embargo, es común que subestimen la cantidad de azúcar que consumen debido a la presión social para evitar alimentos azucarados. Este sesgo es de selección o de información. Opción A. El sesgo de selección ocurre cuando hay un error en la forma en que se recluta o se retiene a los participantes, lo que lleva a una muestra no representativa. En este caso, todos los participantes están en el estudio desde el inicio y el problema está en la medición de la exposición, el consumo de azúcar, no en la selección de la muestra. Por lo tanto, no es un sesgo de selección. Opción B. Este es un sesgo de información porque se trata de un error en la medición de la exposición debido a la subestimación del consumo de azúcar. Los participantes reportan menos cantidad de azúcar de la que realmente consumen, lo que puede llevar a una evaluación inexacta de la relación entre el consumo de azúcar y el riesgo de la diabetes. Bueno, y cada estudiante, a consideración de cuál es la respuesta correcta para ellos, elegirán uno de las dos opciones, ya sea A o B. Y bueno, muchas gracias. Este fue Estudio de Cohortes bajo la lupa. Que tengan un feliz día.